A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Vamos a dedicar todo este programa a Carl Gustav Jung. Viernes pasado, 6 de junio, en el auditorio de la Sociedad Argentina de Escritores, nos reunimos una cantidad de personas para dar creación, fundación, si le quieren llamar así, pero de una manera no institucional, sino como le hubiera gustado a Carl Gustav Jung. Personas dispuestas a trabajar ¿en qué? En el legado de Carl Gustav Jung. Fue la fundación del campo del legado de Carl Gustav Jung. ¿Por qué 6 de junio? Porque justamente 6 de junio pasado se cumplió un nuevo aniversario de cuando Carl Gustav Jung dejó este plano, desencarnó, y de acuerdo a lo que él mismo había transmitido en sus enseñanzas, la vida continúa sin el fardo de carne, como decía Platón, pero continúa. Jung estaba convencido de esto. Ocurrieron cosas extrañas en el mismo momento en que Jung desencarnaba. Lo que habitualmente se llama falleció o murió. Nosotros decimos desencarnó. Porque lo único que ya no está es el cuerpo. Pero aquello que genera la vida continúa. En ese sentido, Carl Gustav Jung coincidía con el legado de Platón, que señaló que antes de encarnar, llámale el alma, el nombre que quieras, eso está en plenitud. Se encarna y ya queda limitado. La traducción del griego de aquella época al castellano es fardo de carne. Lo de fardo indica el desprecio por el cuerpo. Es un elemento accesorio. Y al desencarnar la vida continúa, pero ya sin las limitaciones del fardo de carne. En ese lapso de aquel 6 de junio de 1961, en su casa en Küsnacht, donde vivió, crió sus hijos, tenía su consultorio, recibía gente de todo el mundo, entre ellos a una argentina de la cultura, Victoria Ocampo. Victoria Ocampo tuvo una entrevista con Jung allí donde él atendía en su casa, pero la oficina consultorio. Y Victoria Ocampo le ofreció a Carl Gustav Jung venir a la Argentina. Ella se iba a hacer cargo de todo lo que había que pagar, los honorarios de Jung, el traslado, todo, para que viniera a dar algunas conferencias sobre justamente lo que ya era el legado de Carl Gustav Jung, lo que él entendía de la condición humana. Jung no aceptó, pero es interesante porque está escrito por Victoria Ocampo todo esto. Es interesante por qué no aceptó Jung. No le dijo, no tengo ganas de viajar. Jung fue un viajero eterno. Lo que le dijo fue otra cosa. ¿Para qué voy a ir hasta allá a dar una conferencia? Ya no me interesa dar conferencias ni cursos. Nadie me entiende. Esto es interesantísimo. Y en los últimos escritos, cartas que se han publicado, Jung dice eso: soy un hombre solo que habla para otras personas que también están solas, pero no nos entienden. Y es cierto, porque Jung llegó a una profundidad tal de la comprensión de la condición humana
absolutamente superadora de las reacciones físico-químicas y de estas creencias que se han buscado imponer en los últimos tiempos, porque son un gran negocio para los laboratorios, etcétera, de que el humano es nada más que reacciones físico-químicas. Me enamoré de alguien, es el área 3C del cerebro que se activó. Me entusiasma tal cosa, es el área 2, 4 del cerebro. ¿Y quién es el que está tecleando? Porque el cerebro es el disco rígido de la computadora. Alguien tiene que estar alimentando eso. Y no es lo físico. Por eso, por ejemplo, los padecimientos son psicosomáticos. Quiere decir que lo psíquico actúa sobre el cuerpo. Muchos de nosotros, que estudiamos hace décadas en la universidad, nos hablaron de todos los condicionamientos genéticos. Pero hoy se habla de la epigenética. O sea, que ni siquiera se puede explicar lo genético por reacciones físico-químicas. Hay condicionamientos psicológicos, sociales, culturales y muchos otros. Busquen epigenética en Internet. Jung se adelantó a todo esto. Y les decía, él habló de unos fenómenos a los cuales llamó de sincronicidad. Fenómeno de sincronicidad significa que dos o más cosas que no están unidas por causa-efecto, sin embargo se manifiestan como si fuera. Desde hacía algunos años, Jung había plantado un árbol en el jardín de su casa que daba al lago. Y abajo de ese árbol que él había plantado y que había crecido en los últimos años de vida, Jung se ocupaba con una poltrona, un asiento muy cómodo, ahí pasaba horas leyendo, haciendo anotaciones. Nadie podrá decir con el cronómetro si exactamente fue en el momento en que Jung desencarnó, definitivamente, si fue un rato antes o un rato después. Pero en esa coincidencia de minutos ocurrió algo que nunca antes había ocurrido en la zona y que después tampoco volvió a ocurrir, hasta el día de hoy no volvió a ocurrir. Se desata una tormenta, 6 de junio, Suiza, hemisferio norte. Estamos en plena primavera, rumbo al verano. No es un momento de tormentas, pero se desata una fuerte tormenta sobre el lago, una intensa tormenta repentina, inesperada, tormenta eléctrica. Rayos, uno de los rayos impacta sobre el árbol, lo quiebra y lo seca. Como si algo nos estuviera diciendo, bueno, Jung desencarnó, murió, falleció, ya él no se va a sentar acá a la sombra de este árbol que él mismo plantó, la naturaleza lo destruye. Para los que les gusta hablar de casualidades, les digo, hagan el cálculo estadístico de qué probabilidades hay de que en el momento en que Jung, vamos a usar los términos habituales, falleciera, hubiera un rayo que impactara, no en otros árboles, porque estaba lleno de árboles, el lugar aún lo está, sino en aquel árbol que él había plantado y que durante años creció y que en los últimos tiempos usaba como lugar para leer y escribir con serenidad. Es lo que Jung llamó sincronicidad. Dos o más situaciones donde no hay relación causa-efecto, pero que tienen una vinculación de sentido. Jung deja este plano, el árbol se destruye. No cualquier árbol, ese. ¿Cómo se explica? Algunos lo han explicado, he intentado explicar desde la parapsicología. Bueno, el mismo factor parapsicológico de Jung actuó sobre la naturaleza e hizo que el rayo impactara allí. Otros
dirían también, respetando el legado de Carl Gustav Jung, otros dirían, es que el universo es una totalidad y alcanza con que uno imagine algo, desea algo con suficiente intensidad para que ocurra. Jung dijo, finalmente nada ocurre en el mundo exterior que previamente no esté preconfigurado en el psiquismo de uno. Porque esto parte de aceptar que lo psíquico no tiene ninguna relación con el cuerpo. Lo psíquico es del orden de lo no físico. De alguna manera se asienta. Y lo mismo pasa en lo físico. Y lo mismo pasa con el factor parapsicológico. Es el día de hoy que no se ha podido medir si hay una energía, qué, pero los fenómenos están comprobados, están constatados. Por eso nosotros dijimos, es fundamental la creación de esto que hemos fundado viernes pasado, 6 de junio, la creación del campo del legado de Carl Gustav Jung. El campo del legado de Carl Gustav Jung no es solo algo vinculado a la psicología, tiene que ver con la parapsicología, tiene que ver con la astrología, tiene que ver con el esoterismo, con las llamadas escuelas iniciáticas, que Jung habló mucho de eso, y le daba un valor clave a los llamados iniciáticos. Las escuelas de sabiduría. Jung habla del principio de individuación, ya lo vamos a ver luego, la posibilidad de que el humano vaya avanzando toda su vida. Entonces no hay el concepto de, el viejo inútil que nos sirve, que vaya al geriátrico. No, sea la edad que sea, la persona sigue teniendo capacidades, utilidades, es necesaria para la sociedad, para sí mismo. Pero es un desafío. Ese fue Carl Gustav Jung y nosotros por eso estamos dispuestos a trabajar en el campo del legado de Carl Gustav Jung. Pausa, seguimos. Todas las actividades del Dr. Antonio Las Heras, investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaceras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaceras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Y hemos tenido la satisfacción de que distintos profesionales del campo de lo humano nos hayan dejado algunos mensajes a raíz de la creación del campo del legado de Carl Gustav Jung. Nos han dejado estos mensajes de voz que ahora vamos a escuchar, a compartir con ustedes. Vamos a comenzar, si no me equivoco, con unos minutos que nos envió el licenciado Luis Acebal, licenciado en Psicología, profesor titular de Psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, y nos dijo esto. Debía tener más o menos 16 o 17 años cuando, entre todas las lecturas desordenadas que todo adolescente de mi generación hacía, leí Recuerdos, Sueños y Pensamientos de Jung. Una edición espantosa, después me enteré que era espantosa, mal traducida, en fin. Pero recuerdo la potencia del impacto de esa lectura. Y me acuerdo perfectamente que la sensación que tenía era la de descubrir conexiones, relaciones, sincronías, que en ese momento me eran desconocidas. Esa lectura quedó en mi cabeza junto con otras de esa época y me marcó en un camino de búsqueda, de comprensión de la realidad. Después la vida me llevó a estudiar psicología y en la Facultad de Psicología de la UBA la obra de Jung era absolutamente
puertas afuera. No se hablaba de él, no se lo estudiaba, no se lo enseñaba y estaba mal visto. Con algunos muy pocos amigos de ese entonces proseguimos la lectura de Liang y encontramos algunos textos maravillosos como Psicología y la Alquimia, que nos llevaron a derivar hacia otras cuestiones, un Liang más esotérico, un Liang más simbólico, un Liang que nos conectaba con Campbell y toda la simbología. Y ya profundizando en el estudio de su obra y de su relación tan compleja y tan magnífica con Sigmund Freud, que hay que decirlo, Freud no se atrevió a buscar al hijo perdido de psicoanálisis, que era la parapsicología, y Liang sí. Me encontré con un Liang de múltiples características. Un hombre muy erudito, un sabio, un mago de las fuerzas de bien, un agente británico secreto que se quedó para combatir al nazismo y alguien que llevó el camino de su búsqueda a la totalidad. No es posible entender la obra de Liang, me parece, sin esta búsqueda primordial, única, individual, irrepetible que cada uno de nosotros debe hacer para entrar en lo que él magníficamente simbolizó como la tierra de los muertos, que es el inconsciente. La conquista más importante que alguien puede hacer en el legado junguiano es eso, entrar al inconsciente, conocerlo, no asustarse y convivir con él. Por eso me parece que la idea del legado junguiano es una idea interesante, porque el legado de Liang está vivo, está incompleto, está por terminarse en cada uno de aquellos que abren las páginas del libro rojo y se atreven a lidiar con ese mundo absolutamente real, pero incorpóreo, que el maestro dejó a sus discípulos. Una tarea que hay que concluir de manera individual y en un campo que abarca mucho más que el psicoanálisis, abarca la cultura, la simbología, el esoterismo y un montón de cosas más que él insinuó a lo largo de toda su obra, su magnífica obra que todavía está inconclusa. Nos estaba hablando el licenciado Luis Acebal, profesor titular de Psicología en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología, y varias referencias importantes cuando él habla del trabajo individual, que tiene que ver con la individuación. Por eso Jung se oponía a la construcción de escuelas donde se transmite algo ya fosilizado. Jung fue el que dijo, espero que en el futuro, cuando él ya no estuviera en este plano, no haya junguianos, o sea, que no haya repetidores, sino gente que aprovechando el legado lo continuáramos. Y eso es lo que estamos proponiendo y haciendo. En la misma línea, la licenciada Dorana Carrera Ortiz, licenciada en Psicología, muchos años trabajando el tema de los arquetipos, muy compenetrada en la estructura de la psique como la describe Carl Jung, nos dejó este mensaje. Hola, soy la licenciada Dorana Carrera Ortiz. Tengo la felicidad de poder compartir con ustedes y con el doctor Antonio Las Heras la vigencia de la formación junguiana en el hoy 2025 y las enseñanzas respecto del inconsciente colectivo, respecto del camino del héroe, respecto de los arquetipos, trascienden la limitación del tiempo. Hoy podemos reconocer aquella medida, patrón, arquetipos, antiguos, tipo, medida o patrón, que está activo desde nuestro inconsciente colectivo, moldeando, destacando, iluminando, determinando
algunas experiencias de nuestra historia. El alma viaja, encarna en este tiempo, en este presente, tiene una experiencia, papá, mamá, una historia familiar, y a partir de ahí, en cada experiencia, en cada decisión, se va como forjando, como activando esto que está en el reservorio a disposición de todos en el inconsciente colectivo. Para mí, me apasiona conectar el arquetipo de lo femenino con las diosas griegas, pero podría trabajar con el arquetipo de lo masculino asociándolo con dioses griegos. Entonces, una persona podría saber cuál es su modelo interno respecto de lo femenino asociado con una diosa griega y su modelo interno respecto de lo masculino asociado con un dios griego. Esto también, en el viaje del héroe, se trata también de salir con un propósito, atravesar lo rechazado llamado arquetipo de la sombra, aquello rechazado por nosotros y por nuestras sociedades y culturas, para descubrir cuál es la herida que talló a este arquetipo de la sombra y descubrir también cuál es el don. Hablar del campo junguiano, de sus enseñanzas, es hablar de la actualidad de hoy, meternos en la piscina del inconsciente. Cuando hay algo que está con color, nos va a teñir de ese color también. Muchísimas gracias y estoy con ustedes. Agradecemos a la licenciada Dorana Carrera Ortiz. Dentro de unos minutos vamos a pasar otros mensajes que nos han dejado. Agradezco a todos. Tengo acá algunos escritos que han llegado. Les recuerdo el teléfono de la producción del programa. Estamos haciendo en vivo, en directo, así que si nos quieren escribir ahora sus preguntas, sus aportes, todo bienvenido. WhatsApp del programa es 11 59 27 60 39. Les repito, 11 59 27 60 39. Estela Maris, muy buen programa para enriquecernos, dice. Coincido que con las neurociencias consideramos al ser humano como un circuito eléctrico y como que quien debiera atenderlo sea un electricista. Soy fonoaudióloga, en camino de retirarme a la praxis, nunca digo jubilarme. Y estoy muy en contra de la nueva ola neurolingüística. Nunca la adopté, pues ya se ha superado a Pavlov. Me ha hecho acordar a Pavlov, claro. ¿Se acuerdan los experimentos de Pavlov? Bueno, los estudiábamos en Historia de la Ciencia. Dice Estela Maris, gracias por sus programas. Ahora me decido a escribir más. Pero claro, hay que escribir. Todo lo que uno piensa, si lo deja escrito, lo puede seguir trabajando. Jorge nos manda un mensaje, dice, lo escuchamos atentamente. Es usted un gran docente. Gracias por compartir tanta experiencia. Gracias a ustedes por acompañarnos. Les reitero la producción del programa 11 59 27 60 39. Nos mandan sus WhatsApps con preguntas, ideas, sugerencias. 11 59 27 60 39. A mí me interesa mucho subrayar el tema este de el campo del legado de Carl Gustav Jung. Porque en general, y en el ámbito universitario sobre todo, médico, psicológico, uno menciona a Jung, sí, el que primero era el discípulo de Freud, después fue el discípulo disidente, el que dijo que existe lo inconsciente colectivo, los arquetipos. Eso es lo más conocido. Pero insisto, eso es un Jung limitadísimo, porque él se metió con otros temas como la parapsicología, la alquimia, ya se dijo, la astrología. Investigó y utilizó
un arte mántica y sapiencial de varios miles de años creada en la China, que es el I Ching. Y todo eso con la finalidad de lo que yo entiendo el legado más importante de él, que es lo que él llamó el principio de individuación. Individuación es que en cada etapa de mi vida cronológica, los años cronológicos que van pasando, yo ocupo roles y funciones, realizaciones, que me sirven como base, como cimiento para una próxima realización y una evolución permanente. Por eso el concepto de vejez como algo que hay que dejar a un costado no figura en el legado de Jung. El humano es una realización permanente. Ahora, eso sí, como lo explicaba en el audio que pasamos del licenciado Luis Acebal, esto requiere trabajar con lo que llamamos lo inconsciente en cada uno de nosotros, traerlo a la conciencia, a partir de ese nuevo conocimiento, bueno, a ver, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué cambios tengo que hacer en la vida? Por eso Jung habla de la vida en plenitud intensa, plenitud e intensa. Y no porque Jung haya tenido una vida fácil, precisamente, porque no está ahí el concepto. No está diciendo que la vida es fácil, no. La vida es levantarse cada mañana, resolver dificultades, problemas imprevistos. Si usted hace eso, está vivo, está en este plano. Y usted tiene la capacidad como humano para hacerlo. Pero para eso también tiene que atender a lo intuitivo, a la espiritualidad, a descubrir, sacar el cobertor. ¿Cuáles son mis esencias en la vida? Porque cada uno de nosotros tiene capacidades que puede desarrollar especialmente. Y cada uno de nosotros debe encontrar eso, pero para eso yo tengo que ser original, irrepetible, único. No puedo estar copiando el modelo de los otros. No es fácil, es simple. Y hace a la concreción de la condición humana. Ahí está el legado de Carl Gustav Jung. Pausa y tenemos otros audios más que nos han enviado. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Laceras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Usted está acompañando al doctor Antonio Laceras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. El filósofo, escritor, poeta, profesor universitario, el doctor Eduardo Sanguinetti, hizo un breve trabajo sobre Carl Gustav Jung. Me lo mandó a mi mail, pero yo preferí decirle, Eduardo, esto lo escribiste vos, por favor, sé vos el que lo lees. Y nos envió esto el doctor Sanguinetti. Jung, un ser fundacional. Un placer dirigirme a ustedes intentando acercarme a la obra de Carl Jung. Mi nombre es Eduardo Sanguinetti, filósofo, poeta argentino. Según el dicho de otros, la psicología junguiana, también conocida como psicología analítica, es una escuela de psicoterapia fundada por Carl Jung, como nadie ignora. Enfatiza la importancia de la psique individual y la búsqueda personal de la plenitud, centrándose en conceptos como el inconsciente colectivo, los arquetipos, los complejos psicológicos y el proceso de individuación. Propuso, por lo tanto, la existencia de patrones universales en el inconsciente humano llamado arquetipos. Creyó que el objetivo final de la psicología analítica es lograr una unión entre el consciente y el inconsciente. El desarrollo de la personalidad se da entonces a través de un proceso de individuación. Según la teoría de la personalidad de Jung, este sería el tipo de persona que prefiere los grupos sociales pequeños y que no le importa estar en soledad. Incluso la aprecia.
Jung postula que existe un inconsciente colectivo que es anterior al inconsciente individual, algo en lo que discrepa de modo radical con Sigmund Freud. En la psicología analítica de Carl Jung, la sombra, arquetipo, representa la parte inconsciente de la personalidad que el yo consciente no reconoce o rechaza. Es un concepto central en su teoría que describe el lado oculto, reprimido o no aceptado de la psique. Jung propuso y desarrolló los conceptos de personalidad extrovertida, introvertida, arquetipos, inconsciente, colectivo. Su obra ha influido en la psiquiatría y en el estudio de la religión aún hoy, la literatura de campos afines, incluso la filosofía, sobre el psicoanálisis y la psicología analítica que Jung propuso. Algo muy novedoso realmente. Jung postuló que existe un inconsciente colectivo que es anterior al inconsciente individual. Jung identificó 3 estructuras clave dentro de la psique: el ego consciente, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, cada uno de los cuales contribuye a la identidad y las experiencias del individuo. La regla psicológica dice que cuando una situación interna no se hace consciente, ocurre externamente como un destino, es decir, cuando el individuo permanece indiviso y no toma conciencia de sus contradicciones internas, el mundo se ve obligado a expresar el conflicto y a dividirse en 2 mitades opuestas. Las 4 etapas de la psicoterapia junguiana considero que son esenciales. Conocerlas son confesión, elucidación, educación y transformación. En eso consiste la terapia junguiana, que se basa en la conversación. Advertencia de Jung para aquellos que dejan que el miedo triunfe. Para el héroe, el miedo es un desafío y una tarea, porque solo la audacia puede liberarlo del miedo. En su obra maestra de 1913, Tipos psicológicos, Jung propuso 4 funciones básicas: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición, aplicada por algunos seres en este tercer milenio con resultados bastante interesantes en lo que hace a las nuevas tecnologías. El hombre y sus símbolos o recuerdos, sueños y reflexiones. Estas 2 obras son un buen punto de partida antes de adentrarse en las otras obras. La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elegí ser. En la psicología analítica de Carl Jung, la sombra contiene que es un arquetipo, los aspectos de la personalidad que el yo consciente no desea admitir, como defectos, deseos reprimidos, impulsos primitivos e incluso cualidades superiores que no se consideran acordes con la imagen personal. La sombra se puede manifestar a través de proyecciones sobre los demás, algo bastante corriente y común en esta sociedad, donde se ven en otras personas los aspectos que no se reconocen en uno mismo. Bueno, luego están los 12 arquetipos de personalidad de Jung, en los que no me detendré. Esos son modelos mentales que influyen en nuestras percepciones, comportamientos y relaciones. Mientras estaba en la universidad estudiando medicina, pues quería ser arqueólogo, luego estudiar ciencias naturales y terminé medicina, descubre un libro de psiquiatría. Jung se familiariza en ese momento con la literatura espiritista. En su tesis doctoral, Psicología y Patología de los llamados fenómenos ocultos, Jung subraya algunos aspectos. En los años siguientes, Jung atribuye cada vez más importancia a la actividad inconsciente y desarrolla una técnica para percibir los complejos inconscientes, dándoles una forma personal y luego escuchando sus voces y conversando incluso con ellos. En sus obras, Jung declaró categórico que el espíritu no puede existir separado de la materia, que los espíritus están proyecciones psíquicas, las comunicaciones de los espíritus según el producto de la actividad de pedazos psíquicos parciales, manifestaciones de complejos inconscientes, pero en la autobiografía los describe como seres reales. Desde la lectura sobre el espiritismo y la parapsicología, Jung se impuso la pregunta sobre el origen de algunos contenidos psíquicos comunicados por los mediums y otros fenómenos paranormales, sobre todo si son comprensibles a la luz de la vida individual. Jung ha ampliado el concepto de inconsciente de Freud. El inconsciente no contendría solo elementos psíquicos reprimidos durante la vida individual, sino algunos comunes a toda la humanidad. El inconsciente colectivo. La actividad psíquica de cada hombre se desarrollaría desde un fundamento neurológico y psíquico común que contendría toda la historia de la evolución.
importante lo que acabo de explicar. Jung se pregunta también, sin encontrar una respuesta, si algunos contenidos psíquicos podrían ser un recuerdo de una vida pasada, es decir, de una encarnación anterior. No conozco respuesta alguna, dice Jung, a la cuestión de si el karma que vivo es el resultado de mi vida pasada o es quizás el patrimonio de mis antepasados, cuya herencia coincide en mí. Soy una combinación de los antepasados, y encarnó nuevamente su vida. He vivido anteriormente como personalidad determinada y llegué en aquella vida tan lejos que puedo ahora intentar una solución. No lo sé. Buda dejó en pie la pregunta y quisiera suponer que no lo supo con certeza. La obra de Jung, trascendente por cierto, parece como el intento de formular un lenguaje psicológico moderno, las teorías de algunas doctrinas ocultas, y un profundo conocedor de la gnosis puede escribir la gnosis más importante del siglo XX, proyectada por él mismo para el siglo XXI. Hoy mismo se está tratando por algunos seres que creen en lo que Jung ha dicho. Antes de morir, Jung manifestó: qué maravilla la vida. Recordémoslo, les mando un abrazo, un saludo junguiano. El doctor Eduardo Sanguinetti, sí, recordando esa frase de Jung, qué maravilla la vida. Un hombre que tuvo muchas dificultades en la vida cotidiana, pero que entendía eso. Un legado que nosotros tenemos que tener en cuenta. Pero fíjense, por los lados que nos llevó Eduardo Sanguinetti recién, nos hizo recordar que la tesis con la que se recibió de doctor en medicina Carl Gustav Jung, 1899, sobre los fenómenos ocultos, psicopatología de los fenómenos ocultos, lo que entonces llamaba el espiritismo, la mediumnidad, tema que no va a abandonar Jung en toda su vida, pero ya después, a partir del eje de la parapsicología, hombre que se escribía con el doctor Joseph Van Sorain, padre de la parapsicología académica universitaria, fundada ya por 1930 en la Universidad de Duke en Estados Unidos. Pero más lejos, este texto que nos leía su autor, Eduardo Sanguinetti, nos llevó también al tema de que hay momentos en sus investigaciones que Jung dice, pero acá hay recuerdos de vidas anteriores. ¿El karma existe? Entendiendo por karma cosas que yo vengo a resolver acá porque quedaron inconclusas en mi vida anterior. No dio Jung una respuesta a eso. Se hizo las preguntas. Y ahí está parte de lo que es el campo del legado de Carl Gustav Jung. Esas preguntas que quedaron sin responder, nos tenemos que ocupar nosotros de eso y seguir investigando, tal como decía la licenciada Dorana Ortiz, hoy en 2025. No se equivocaron los que allá por 1980 decían Jung es un legado para el siglo XXI. En el siglo XXI se va a entender mucho de lo que dijo Jung por los avances del pensamiento y de la ciencia. Bueno, sí, es así. Tenemos un aporte más que nos hace el profesor doctor Eduardo Mascolombo, decano emérito de la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy, doctor en psicología, y nos dejó estos comentarios. La importancia del legado de Carl Jung, fundamentalmente hay 2-3 aspectos que a mí me conmueven mucho, como psicoanalista inclusive, y como psicofisiólogo. El primero es romper con una libido solamente como energía sexual y ver una libido como energía psíquica, ¿no? Porque sería bien una energía del eros, una energía de una pulsión de vida, no exclusivamente una pulsión sexual o genitalizada, sino una pulsión hacia la vida, ¿no? Lo otro que era muy coherente con esto es el mensaje hedonista y el ejemplo hedonista de vida que Jung tenía, esa capacidad de Jung de mostrarnos que se podía vivir bien, que se podía ser feliz, que se podía estar en paz y en un equilibrio y la permanencia de ese equilibrio. Los arquetipos fueron fundamentales en el aporte de Jung a la psicología.
todo lo que significó ese héroe interior que llevamos adentro nuestro y que tenemos que encontrar y reafirmar y subrayar y fomentar. Y para mí es una de las obras de arte de Jung. Y en otro momento haremos un espectro mucho mayor de Carl Jung. Gracias al profesor doctor Eduardo Mascolombo por este aporte. Sí, es un universo amplísimo, pero sobre todo destaco el hecho de que Jung, y lo dijo cada vez que pudo, él no buscó formar una escuela para que lo sigan, para que se repita, formar una institución, al contrario, desinstitucionalizarse. Hacer un trabajo en conjunto entre los que van por el mismo sendero, cada uno a su velocidad, y personalmente ser capaz de llevar adelante el sendero de la individuación. En alguna de las clases magistrales que da Jung, cuando llega el momento de las preguntas, una persona le dice, bueno, profesor, uno sigue individuando hasta el último hálito de vida. Siempre se puede evolucionar hasta el último hálito de vida. Y Jung lo mira y le dice, yo pienso que después la individuación continúa. ¿Entienden lo que quiso decir? Nos transmitió que desde el legado de él, de Carl Gustav Jung, lo que nos está diciendo es, pierdo el cuerpo, desencarno, pero el trabajo que hice continúa. La individuación continúa cuando solo soy, llámenlo alma, espíritu, el nombre que le quieran poner. Que es lo que realmente hace que hoy uno, además de estar vivo como está un animal, una jirafa, un perro, un cocodrilo o un sapo, están vivos, pero además los humanos somos los únicos que tenemos este libre albedrío, el pensamiento racional, reflexivo, positivo, creativo, proactivo. En el legado de Jung esto continúa después de desencarnar. Vamos a la última pausa del programa. Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Aquí me están haciendo la pregunta de si existe el arquetipo del padre. Sí, por supuesto existe, pero en realidad esa pregunta me la están haciendo porque lo que me quieren preguntar es ¿dónde vamos a pasar el Día del Padre? ¿Dónde les gusta? Estamos hablando de eso en la pausa. Y yo les dije, para mí, Día del Padre, me reúno con la familia siempre en el mismo lugar, en el restaurante del Club del Progreso. Un lugar como a mí me gusta, señorial, todavía esas mesas grandes, esas sillas cómodas, un menú de todo tipo. Así que ahí lo que le gusta a tu padre, al hijo, todos van a quedar contentos y satisfechos. Y además porque está en un lugar perfecto, ahí en la calle Sarmiento 1334. O 1334, dije bien. Pocas cuadras del Obelisco, así que terminás de almorzar ahí a la hora que quieras, tranquilo, el domingo, Día del Padre, como cualquier otro día de la semana, pero ese es Día del Padre. Y después salís a donde quieras, al cine, al teatro. Pues yo no vacilo en recomendarlo. Domingo, Día del Padre, en el Club del Progreso. Almorzás o cenás, una media tarde también, después ir a desayunar también. Pero es ideal. Sarmiento 1334.
ahí cerca nomás del obelisco. Y sí, existe el arquetipo del padre, el arquetipo de la madre, el arquetipo del hijo. Jung trabajó todo eso. Pero a mí lo que me interesa, porque eso es lo que se suele hablar, de lo inconsciente colectivo, de los arquetipos, qué arquetipo encarna cada persona, que además esas, llamémosle encarnaduras, van variando a través del paso del tiempo en la vida de cada uno. Se supone que el héroe, tan mencionado hoy aquí, el arquetipo del héroe, cuando avanza exitosamente, en un momento se transforma en el arquetipo del sabio. Ya deja de ser héroe, ya no sale a conquistar el universo. Ahora es el sabio que puede ayudar a los próximos héroes con su sabiduría. Pero está para esa otra cosa. Está para enseñar, para transmitir, más que para enseñar, para transmitir un saber y un conocimiento. Saber es lo que viene de adentro. No lo puedo aprender yendo a la universidad ni leyendo libros. El conocimiento sí, pero el saber viene de adentro. Y Jung le dio mucha importancia a eso, que justamente es algo que hoy en día ha sido recortado. Por eso insistimos en eso. No vamos a comprar el engaño de que los humanos somos solo reacciones físico-químicas. Si fuéramos solo reacciones físico-químicas, ya los laboratorios tan avanzados ya hubieran podido crear humanos a partir de la nada. Unimos ahí elementos químicos, físicos, energía. Tenemos un humano de la nada. No tenemos. Quiero leerles, y lo voy a leer porque así es exactamente como está escrito. Merece destacarse, digo, por lo paradójico, que en la Argentina haya sido un destacado psicoanalista lacaniano quien describiera de manera precisa cuál fue la búsqueda de Carl Gustav Jung. Me refiero a Germán Leopoldo García, o Germán García como firmaba él, psicoanalista lacaniano, un hombre que no se ocupó de difundir a Jung, ¿no? Pero sí, en uno de sus libros, publicado hace ya como 40 años, si no me equivoco, él habla ahí de la entrada del psicoanálisis a la Argentina y habla entonces de qué es lo que cada uno de estos pilares del conocimiento humano buscaba. Y dice Germán García, lo voy a leer textualmente: la importancia de C.G. Jung se relaciona con la promoción de las élites de sabiduría, que tienen una vigencia recurrente en la cultura y que se manifiestan en la presencia de un maestro y sus fieles. La sabiduría implica la decisión de pertenecer a una sensibilidad particular que se manifestará por una iniciación. Y aquí pone entre paréntesis, hay que recordar que si C.G. Jung se diferencia en algo de Sigmund Freud, es en su deseo de iniciar en los misterios. En 10 líneas o menos, Germán García le ha explicado a cualquiera que tenga interés en ver el eje del legado de Jung, la iniciación en los misterios. ¿Y esto de la iniciación en los misterios qué implica? Vamos a ver. Esto ya es mi escrito personal. Misterios ha de leerse aquí no en su acepción popular, sino en aquella que proviene del griego misté, que se traduce precisamente como iniciación, constituyendo la misma un conjunto de ceremonias y rituales que se realizan con la guía de un maestro, aunque puede intervenir más de uno, por lo que se trata de una actividad vivencial que persigue, que busca, que pretende
dotar de singulares experiencias emocionales y sensoperceptivas a quien está siendo iniciado, para que de esta manera la persona vivencie y descubra, saca el cobertor, de cuestiones inconscientes que pasan a la conciencia. Nos permitimos señalar que todo cuanto hace a lo arquetípico, así como a lo que Jung llamó principio de individuación, y aún el concepto nunca del todo definido de arquetipo psicoideo, solo puede comprenderse en su forma más adecuada cuando se los incorpora a través de un recorrido vivencial que desde la más remota antigüedad es la opción que ofrecieron las escuelas de sabiduría, también llamadas sociedades secretas u órdenes iniciáticas, que a su modo también estuvieron presentes en los gremios de constructores de la Edad Media. Ora et labora. Orar y trabajar. Ese orar, ¿a qué orar se referían esos constructores de la Edad Media? Así como los hallamos en la práctica auténtica de la alquimia, esto Jung lo subraya muy bien, donde la transformación de los metales solo es importante porque acompaña la transmutación misma del alquimista. Hay ejemplos clásicos como la Escuela de Misterios de Eleusis, donde adquirió su sabiduría clarividente Tiresias, el Templo de Sais, Egipto, del que, mediante los comentarios de Solón a Platón, le fue legado a Occidente el conocimiento de la Atlántida. Tal vez allí se encuentre la clave para entender por qué Carl Gustav Jung manifestó cosas tales como que él no tenía pacientes. Lo que tenía, y digo textualmente, dicho por Jung, gente que trabaja conmigo. Esto es fundamental. Cuando Jung dice, yo desde que dejé la formación en el hospital psiquiátrico, en el Burgosli, nunca más tuve pacientes. La gente de esa conferencia lo mira. Si él seguía atendiendo prácticamente de manera diaria. Entonces Jung se sonríe y dice, ahora si usted se refiere a la gente que trabaja conmigo, eso sí tengo. Pero es muy diferente el concepto de paciente a la gente que trabaja conmigo, que entonces es un rol proactivo, ahí no hay paciente ninguno. Paciente, me entrego a lo que el profesional dice que tengo que hacer. De ninguna manera ese fue el planteo de Jung. También dijo Jung que solo los poetas lo comprenderían. Poiesis, creación. O sea, los humanos que sean creadores van a poder entenderlo. El que solo vegete no lo va a poder entender. Y además agregó que acá en la vida terrestre solo Jesús y Buda habían realizado su individuación, sugiriendo que el más allá era el ámbito para continuarlo para todos aquellos humanos que no habían alcanzado el objetivo en este espacio. Esto es lo que les quería leer para no expandirme como hago siempre, porque es clave eso. Entonces, primero, Jung nos ha legado una técnica que tal, como dijo alguno de los profesionales que habló hace un rato, va mucho más allá de un psicoanálisis. Jung ponía en el rol proactivo a su consultante, la gente que trabaja con él. Por eso no tenía inconvenientes en reunirse a darles clase, en ir al cumpleaños de alguno, en ir todos a un congreso que se hacía en tal o cual lugar. Es decir, había una cuestión social que se compartía. No había una puesta de distancia. La gente que trabaja conmigo, muchachos, entre todos tenemos que darle. Cada uno en su rol y función. Esto es muy importante. Por eso Jung descree de las instituciones, porque la institución fosiliza, conserva. Y como ya hemos dicho tantas veces en este programa, tenemos claridad de que
conservar impide evolucionar. Si yo sigo haciendo lo que hice siempre, voy a seguir haciendo lo que hago siempre. Y envejeceré haciendo lo que hago siempre. En cambio, si evoluciono, dejo aquello, me sirvió para llegar hasta acá y ahora algo nuevo para ir para allá. Por eso esa propuesta. Pero es una propuesta que requiere que cada persona decida convertirse en único e irrepetible. Como decía Jung, no ser copia, no ser el deseo del otro, porque ahí viene la frustración, ahí viene el malestar, ahí vienen los padecimientos de todo tipo. En cambio, cuando yo me adueño de mi propia vida, lo cual requiere todo un proceso, exactamente. Un proceso que, aunque se llama individuación, no lo voy a hacer en soledad, sino que lo hago con otras personas que también están en la misma búsqueda. Por eso, Jung explica también la importancia de los vínculos afectivos, desde el matrimonio hasta las demás personas, los amigos, los afectos, y lo que yo diría los contratos claros. No digo una cosa, hago otra. Por eso Jung dice, usted no es lo que dice, usted es lo que hace. Seguimos el miércoles que viene, por aquí mismo, a las 20 horas en Radio Cultura. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.